Históricamente, la participación de las mujeres en la vida pública ha implicado una lucha colectiva desde todos los sectores de la sociedad. Hablando específicamente de nuestra historia política, la lucha ha sido, en muchas formas, una carrera de resistencia. Para ser exitosa se requiere no solo tener interés y pasión por la materia, sino una motivación capaz de superar todos los obstáculos. Lo que me motivó a transformar mi realidad fue ver el dolor. O sea, creo que hay lugares donde naces y lo único que te queda es luchar. La lucha para poder cambiar una realidad en la que yo misma he vivido, ¿no? Y la gente que conozco y la gente que amo y que ahí sigue además. Cuando empecé realmente a conocer mi tierra, que fue alrededor de los 16 años, que fue la primera vez que empecé a hacer trabajo comunitario, ahí me cambió la perspectiva de lo que era Oaxaca, de en qué tierra realmente había nacido yo. Mi padre fue notario, casi 50 años. Entonces yo tenía esa orientación muy particular de saber que era un notario, una notaria, y que tenía yo conciencia de que no había llegado ninguna mujer en la Ciudad de México por examen de oposición. En esa coyuntura, en esa tesitura, creí que era el momento de romper el paradigma y de romper la estructura patriarcal en la función notarial, y luché, me preparé muchos años. Me preparé para mis exámenes de oposición y mi examen de aspirante. Y obtuve la patente. Pues fíjate que justamente lo que más me motiva es que tengo el ejemplo pues más grande para mí, y lo digo con mucho respeto, pero lo veo en el presidente de la República. El presidente de la República ha sido persistente, consistente, congruente con una lucha para transformar este país, y ese es uno de los grandes ejemplos que yo tengo, porque justamente con él, cuando iba a ser jefe de gobierno, es que me incorporo realmente a la vida partidaria. Tuve la oportunidad de irme al extranjero a estudiar porque el país me dio oportunidades. Vengo de una educación pública, gratuita, me pude ir al extranjero por becas. Estuve fuera por motivos personales y profesionales, y esta administración fue la oportunidad de oro que no podía ni rechazar ni dejar pasar, de regresarle a mi país todo lo que mucho me dio. Cuando tuve la patente no fue fácil, porque era un gremio exclusivamente de hombres y porque yo estaba por romperles sus reuniones de hombres, su club de Toby, para decirlo de alguna manera. Y mi presencia no gustó, molestó. Veamos el estudio Women in Business 2022 de Grant Thornton. Sus estadísticas indican que la cantidad de mujeres en puestos directivos a nivel mundial aumentó únicamente un punto después de la pandemia, con una participación del 32%. Aunque parecería un porcentaje poco significativo, el crecimiento exponencial manifiesta nuestro largo proceso de inclusión en la esfera laboral. Se estima que para el 2025 las mujeres podríamos ocupar el 35% de los puestos directivos del mundo. En el ranking global, México ocupa la posición 16, con una participación del 33%, similar a la de Estados Unidos. Y los países con mayor participación son Turquía y Malasia con un 40%, superados por Sudáfrica, en el primer lugar con un 42%. Ningún país en el mundo supera o se acerca a la mitad de participación. Si en el sector privado las estadísticas siguen sin favorecernos, ¿qué sucede entonces con las mujeres que deciden pasar de la iniciativa privada al sector público?
sistema financiero me lo sé al revés y al derecho, pero trabajar en el sector público tiene una complejidad adicional, que tenemos una responsabilidad con el país y con los ciudadanos. Pero nadie nos dice que trabajar en un hospital es ser funcionario público. O sea, es como parte de esto, pero creo que tus responsabilidades como funcionario o como servidor público no te quedan tan claras. Es como, voy a dar consulta cuando sea grande y ya, eso va a pasar. Fue realmente como dice la canción, entrar a un mundo raro, muy raro para mí. Pero yo creo que se trata de que cada quien lo vaya viviendo a sus formas, ¿no? Yo trato de no salirme de mis temas, no es que no acompañe una ley que tenga que ver con ingresos, egresos, por supuesto que tenemos que estar ahí, ¿no? Pero yo no abandono lo que a mí me apasiona y lo que conozco. Finalmente, en cualquier espacio y más en el Senado de la República, creo que cada quien tenemos que aportar lo que sabemos, lo que conocemos. La inclusión de las mujeres en las decisiones políticas del país no fue una realidad hasta los años 50. El 20 de diciembre de 1952 se llevó a cabo la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, donde se reconoció por primera vez en el país el principio de igualdad del hombre y la mujer en el disfrute y ejercicio de derechos políticos. El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 34 de la Constitución, que nos permitía nuestro derecho a votar y la posibilidad de ser elegibles para ocupar cargos públicos. No ejercimos este derecho hasta 1955. Hemos tenido que trabajar casi 70 años para alcanzar los puestos que los hombres han tenido desde hace siglos. Y hasta la fecha, la mayoría de las mujeres en estos puestos son las primeras en llegar. He tenido en mi vida la oportunidad de estar en varios cargos, muy importantes, por cierto, prácticamente en los niveles más altos de los tres poderes, ser ministra de la Suprema Corte, haber sido presidente en funciones por el decanato, en algunas ocasiones en la Corte, haber sido presidenta de la primera sala, posteriormente, antes de eso, la primera notaria de la Ciudad de México como mujer, también magistrada del Tribunal Superior de Justicia, y después de los 21 años que estuve como ministra y que pensé que ya me iba a retirar, porque terminé prácticamente a los casi 70 años. Y les quiero contar, yo soy la primera mujer en el puesto que ahora ocupo. En 27 años de la comisión no había habido una mujer que tomara las riendas de la vicepresidencia de política regulatoria, que yo la considero el cerebro de la comisión. Como parte del cuerpo, todas las partes son importantes, pero es aquí, en la vicepresidencia que yo ahorita represento, donde se diseñan la regulación que puede darle forma al sistema financiero. Se me presentó la gran oportunidad de ser constituyente de la primera constitución de la Ciudad de México. Fue una oportunidad única, pero mi sorpresa fue cuando el señor presidente, también apoyándome como senadora de la República, me pidió que me fuera a la Secretaría de Gobernación, al cargo de secretaria de Gobernación, por primera vez también en la historia de mi país. Una de las brechas de desigualdad más significativas entre hombres y mujeres es que, en los 200 años de México independiente, nunca hemos tenido una presidenta de la República. Y en la historia del país, solo hemos tenido 17 gobernadoras, de las cuales 10 fueron electas apenas en los últimos 3 años. Si nosotras tenemos que construir nuestros propios referentes para el futuro, ¿dónde encontrar la inspiración para llegar a los puestos que solo han alcanzado unas cuantas? Yo tuve, como te comentaba, las dos funciones. El estar frente a grupo, que estuve de manera continua 24 años. Y eso te permite ver la pobreza, la exclusión, la marginación de muchos de mis alumnos que pasaron pues muchas generaciones
Y por otra parte, ser representante sindical me permitió entrar a muchas escuelas. Bueno, en primer lugar, desde el 2015 yo encontré la blusa plagiada por Isabel Marant, una blusa de Santa María Tlahuiltoltepec. Ahí como cantante estaba yo en Estados Unidos yendo a hacer un concierto para oaxaqueños radicados allá. Desde ahí empezó como una frustración porque decías, ¿qué podemos hacer, no? Como sociedad, más allá de tuitear y de exhibir, ¿no? A la marca en turno. Me di cuenta que en medicina nos faltaba muchísimo para eso, o sea, muchísimo, primero para ver que nuestras responsabilidades, más allá de dar consulta, como servidores públicos y como funcionarios, aquellos que lo eran en ese momento, no veían todo este impacto que tenía. La vida da vueltas y después llego al Senado de la República, ¿no? Y precisamente viendo que no tuve eco, porque yo cuando volví ya 2016 estuve buscando que legisladores o gente del Ejecutivo de ese momento hiciera algo, ¿no? Pero no, o sea, todo el mundo se sorprendía, me decía, hombre, qué terrible, pero no pasaba nada. Entonces, bueno, pues llegué al Senado en 2018 y fue la segunda iniciativa que presenté. La primera fue del reconocimiento constitucional de los pueblos y personas afromexicanas. En el sector privado puede ser muy complejo, puede ser muy técnico, pero muchas veces se resuelven con que, bueno, ya perdiste el dinero, vamos a arreglarlo y continúa. En el sector público tenemos una responsabilidad social que le crea una tercera dimensión al trabajo que hacemos. Una de las primeras cosas que se pone en crisis cuando las mujeres accedemos a puestos de toma de decisiones es si realmente estamos ahí por inclusión de género o por estar capacitadas para el puesto. Yo te puedo decir que hay mayor sensibilidad de las mujeres para ciertos temas. Violencia, por ejemplo. Por ejemplo, violación. Por ejemplo, un tema como el que acabamos de ver de trata. En la agenda tiene que ver con la reconstrucción del tejido social para la construcción de la paz. Creo que eso es muy importante para poder tener acceso y derechos a la atención en salud mental. Proveer, evidentemente, a las maestras y a los maestros de materiales didácticos, que creo que en mi vida pues siempre nosotros éramos como que la parte creativa, pero es necesario que en una escuela pues se tenga el mayor número de materiales para poder atender a los niños, para que los niños los tomen, se diviertan, aprendan. Estamos acompañando una iniciativa que ya propuse hace ya varios meses, porque si tú decides tener a tu hijo con una partera tradicional, antes las parteras tradicionales tenían un documento que se llamaba hoja de alumbramiento o hoja de parto, y con esta carta, con esta acta, con este papel de alumbramiento, los padres podían ir por el certificado y decir que necesitaban el acta de nacimiento de su hija o su hijo. Ahorita no tienen esta posibilidad de la hoja de alumbramiento en muchos estados de la República y estamos peleando por eso, porque ya no nada más es si a la Secretaría de Salud le parece que es propio la manera en la que una partera tradicional hace su labor. En Oaxaca hay más de 3,000 niños que tenemos detectados que no tienen acta de nacimiento porque las parteras ya no tienen derecho a hacer las hojas de alumbramiento. Estar aquí, haber roto ese techo de cristal y estar en la toma de decisiones que pueden llevar la voz de las mujeres a este ámbito, a esta esfera. En este último año que he estado en la CNBB, estamos construyendo a que sea no solo una pantalla, una pinturita a los temas de las mujeres, ¿no? Que sea que vayamos al fondo de los problemas. Ya hemos hecho actividades, por ejemplo, en los temas de mujeres en puestos de liderazgo. La CNB participa en un comité interinstitucional donde estamos llevando a analizar realmente los problemas, por qué la mujer no llega a puestos de liderazgo. En el sector financiero, el 50% de la población que trabaja somos mujeres, pero cuando llevamos a los puestos de liderazgo es el 20, el 15%. Entonces, lo que estamos analizando en ese comité interinstitucional es las razones, pero no solo decir, bueno, pues vamos a poner una cuota, ¿no? ¿Por qué las mujeres no están llegando a esos puestos?
Una postura irreductible para mí es que la mujer sea criminalizada por haber tomado una decisión de interrumpir su embarazo. Me parece que es criminalizar la pobreza. A la par de que hay más mujeres en puestos de toma de decisiones, las luchas y metas de las mujeres son reconocidas. Pero para que la discriminación en contra de las mujeres desaparezca, se requieren de medidas institucionales, como las cuotas de género. Y esto es entendido como representación descriptiva, una forma de participación política donde abren espacios especiales para algunas representantes de un grupo específico de la población. Y es únicamente el primer paso para que el sistema patriarcal reconozca la necesidad de que grupos entendidos como minoritarios ocupen los puestos de poder. Y mientras no cambie el sistema, mientras nos sigamos formando para quedarnos en las ciudades, en los grandes hospitales, que no tiene nada malo, está perfecto, pero que no hagamos políticas públicas, los profesionistas en salud mental, los psiquiatras, que permitan que otras personas tengan acceso, eso no va a cambiar. Y justamente para poder llegar a ese punto tenemos que llegar a la médula que causa las diferencias, que tiene que ver con los sistemas por parte de género, que tiene que ver con el patriarcado y cómo se ejercen las violencias hacia nosotras, y la otra tiene que ver con el clasismo y cómo las políticas también se hacían desde ahí y no se abordaban situaciones tan graves que dificultan la atención a las personas como nuestro color de piel. La cuarta transformación, a diferencia de gobiernos anteriores, se distingue por ser la administración con mayor participación de las mujeres. En la votación del 2018, cuando fue electo Andrés Manuel López Obrador, dentro del 62.3% del electorado que acudió a votar, la participación de las mujeres fue mayor que la de los hombres por 8 puntos porcentuales. Además, ha sido la administración con más mujeres en puestos directivos en la historia del país, y su participación no ha sido gratuita. Hemos logrado varias leyes. Ya tengo más de 6 leyes que están en el Diario Oficial de la Federación, que no quedaron nada más en el proceso legislativo. Tengo un montón en este proceso legislativo que puede ser muy largo, pero definitivamente creo que el reconocimiento constitucional de pueblos y comunidades afromexicanas es uno, y el otro es esta ley de protección al patrimonio cultural, insisto, porque la gran mayoría de personas que están en estos elementos de cultura, ¿no?, que los hacen o que los viven, son mujeres. Te voy a poner solamente un ejemplo y te voy a dar una cifra. En 5 años del sexenio pasado se asignaron 103,000 plazas definitivas en educación básica, educación media superior. Y nosotros, en los 2 años que llevamos ahorita, llevamos ya asignadas 198,000 plazas definitivas. Quiere decir que 198,000 maestros tienen certeza laboral en 2 años en relación a lo que se tuvo la administración pasada. Fue la modificación del artículo 30 constitucional para darle la nacionalidad mexicana a hijos de padres mexicanos nacidos en el extranjero y ellos también nacidos en el extranjero. La norma tuvo un impacto en 12 millones de personas, solo esa norma. El logro más significativo que hemos tenido, me refiero a todo mi equipo, a toda mi equipa de mujeres y de directoras, ha sido encabezar la estrategia de articulación intersectorial más grande que hay. Yo pienso que no solo en este sexenio, sino en todos los demás. La Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones implica una articulación con todo el gobierno del país, con los estados, con los municipios, implica sentarnos con cada una de las secretarías a decir, hey, tú eres parte de la salud pública de este país, vamos a trabajar y llegar a muchísimas personas, a más de 25 millones de personas en estos 3 años. Un gran logro es que en esta administración se han basificado a cerca de 650,000 maestros. Pareciera que no es nada, pero que un maestro tenga un nombramiento definitivo le permite tener certeza laboral para toda su vida. En la cuarta transformación, haber transformado la Secretaría de Gobernación
de una secretaría de la represión y del manotazo a una secretaría de la cordialidad, del puente, del diálogo, del respeto a los derechos humanos y del respeto a las personas. Entonces, pues yo con mucha responsabilidad tomé este cargo y pues bueno, siento ese compromiso no solo con el país y con el sistema financiero, pero con las mujeres que estoy representando. Y aunque en los últimos años hay cada vez más mujeres presentes en la toma de decisiones, la noción machista y patriarcal de que las mujeres no estamos capacitadas para el liderazgo sigue presente. Las mujeres sí podemos. Sí podemos. Sí tenemos las herramientas, evidentemente dependiendo del área, pero las herramientas y la capacidad para estar en los puestos de decisión. La brecha de desigualdad todavía existe entre hombres y mujeres, pero creo que estar, y sobre todo en donde estoy yo, en donde te estoy hablando que en educación básica el 80% de los docentes son mujeres, somos mujeres. Tenemos que ejercer nuestros derechos con plenitud y no echarnos para atrás, sino mirar siempre para adelante. Lo que las mujeres estamos ofreciendo ahorita es la base de la política pública. Actualmente, las mujeres ocupamos el 52% de la población nacional, un poco más de la mitad. Y en casi 70 años de participar en la vida política del país, nuestro lugar en puestos directivos de los sectores público, privado y social, según el INEGI, es únicamente del 39%. Es importante que haya más mujeres profesionales en la salud, en la toma de decisiones, porque mujeres, ahorita más o menos el 50% de las personas que egresan a las facultades de medicina son mujeres. Pero ¿qué pasa? Que en los puestos directivos no ves mujeres. ¿Por qué es importante que haya mujeres en los puestos directivos? En primera, porque es una cuestión de igualdad. Porque nosotras trabajamos y nos esforzamos igual. Y nos gustaría decir que no, pero sigue el tabú y el estigma sobre que las mujeres no podemos tener cargos directivos porque nos vamos a ir, porque nos vamos a embarazar, porque siempre vamos a tener otras prioridades que no va a ser el trabajo. Entonces no se queda en un discurso, se queda en una realidad. Y pues aquí en el Senado de la República casi estamos 50-50, eso es un poquito menos, pero por dos escaños casi estamos en paridad. Y en Cámara de Diputados, por ejemplo, hay cámaras como la de Oaxaca, que hay más mujeres que hombres. Entonces, pues es maravilloso ver que, insisto, el péndulo se tenía que ir al otro lado para llegar al centro. Esto sucedió gracias a las cuotas de género que apuntaban a la creación de espacios igualitarios, con el mínimo de participación de las mujeres en un 50%. Una propuesta que apenas se asoma como una realidad desde el año pasado. El resultado de estas iniciativas se ha manifestado de manera extraordinaria desde finales del siglo XX. Observemos cómo se acorta la brecha. Con una participación inicial de las mujeres del 8.8% hasta alcanzar el 50% en las cámaras de diputados y en el Senado de la República del 15.6% hasta el 49.2%. La diversidad en la toma de decisiones es muy importante, ya sea de hombres, de mujeres, de matemáticos, de economistas. El que haya una diversidad en la toma de decisiones hace más enriquecedora los diálogos y se pueden llegar a decisiones y a resultados más eficaces. La participación de las mujeres en la democracia no tendría que confundirse con una representación microcósmica, donde los representantes son elegidos al azar sin importar su formación. Aquí, en la representación selectiva, aunque se abren espacios para un sector específico, llegar a estos puestos sigue implicando una carrera de competencias y saberes individuales,
donde los lugares solo se destinan a las mejores. Las mujeres estábamos muy excluidas de la toma de decisiones y hoy en este gobierno se nos ha dado la oportunidad pues de estar en puestos de toma de decisión. Creo que el eje o la ruta que ha marcado el propio presidente de la República de que su gabinete es paritario y bueno, creo que en todas las instancias públicas tiene que ser así, darnos la oportunidad, seguir trabajando y mirar justamente pues que tenemos que tener un impacto y además un ejemplo para niñas, pero también para niños, de que podemos seguir e ir dialogando y trabajando de manera conjunta. Y en este proceso de transformación, la lucha por romper el techo de cristal continúa, pero con una potencia sin precedentes, donde nuestras voces siguen haciendo historia. No se puede tener un proceso de transformación sin la mitad de la población. Si quieres una cuarta transformación, tienes que tener una cuarta transformación con las mujeres.